Ok, entonces ahora vamos a ver cómo se conjuga el presente tense, el present tense, ¿verdad? Con otros verbos, no con el verbo to be, como ya lo vimos, sino ahora con otros verbos particulares, con cualquier otro verbo, ¿listo? En este caso particular, por ejemplo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerlo también para frases positivas, frases negativas y frases interrogativas, ¿listo? Entonces, el sujeto es quien hace la acción, El verbo en su forma base. ¿Qué significa el verbo en su forma base? Significa que no le agregamos un tú. No ponemos entre el sujeto y el verbo la partícula tú. ¿Listo? Eso significa que el verbo está en su forma básica, sin el tú. Ahora bien, entonces sujeto, el verbo y el complemento en su forma positiva o afirmativa. Para que sea negativo, entonces lo que vamos a hacer es el sujeto con una palabra que viene, o dos palabras que vienen a ayudarnos aquí. Bueno, una, dependiendo del caso. Don't o doesn't. ¿Listo? Don't o doesn't. El verbo en su forma básica y el complemento. La clave aquí es que todos los sujetos que son terceras personas, ¿quiénes son terceras personas? Una vez más, son los he, she, it, básicamente. Esas son terceras personas singulares, ¿listo? Las terceras personas singulares. Con ellos vamos a conjugar con el doesn't, lo vamos a utilizar el doesn't, ¿listo? Y el verbo lo dejamos en su forma básica. Con el resto de personas, con I, you, they, we, vamos a utilizar el auxiliar don, ¿listo? Entonces, ¿quién hace la acción? El auxiliar, la palabra auxiliar, dependiendo quién esté haciendo la acción, el verbo base y el complemento, ¿listo? No te preocupes, vamos poco a poco, te voy a mostrar unos ejemplos ahorita, ¿listo? Y la forma interrogativa, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo hacemos una pregunta? ¿Lo recuerdas? Muy bien, la inversión. Tomamos la palabra do, o en este caso, no preguntamos con don. No es muy usual, se puede, pero no es usual. Usualmente lo que hacemos es con el do. Quitamos la partícula not, que dejamos el do solito, y le quitamos la partícula not, dejamos el does solito, y entonces nos queda do, does, dependiendo por supuesto de quién es el sujeto, vamos a utilizar do o vamos a utilizar does, el verbo en su forma básica y el complemento. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hacen unas respuestas cortas cuando nos hacen una pregunta. Por ejemplo, do you study o does you study? Nota lo que te digo. Do you, porque es la segunda persona. You plural o you singular. Tú o ustedes. En cambio, does, ¿lo notas? Es la tercera persona singular. Does she study? Por eso utilizamos es does, como lo mostré acá, para hacer la pregunta. ¿Y cómo podemos responder? Bueno, podemos responder de forma corta. O en realidad es la mejor forma de contestar. No podemos decir, yes, I do study. Basta responder con el auxiliar que nos están preguntando. Do you study? Yes, I do. O no, I don't. Does she study? Yes, she does. O supongamos que es he. No, he doesn't. ¿Sí? Puedes utilizar he does not, pero no es muy usual. Esta es la forma más usual. He doesn't. O estudia, por ejemplo, un perro, un caballo estudia. No, it's not, it's not. ¿Lo notas? No, it's not, ¿cierto? Entonces, así se conjuga el verbo. Sujeto, el verbo en forma básica y el complemento, sin cambiar. El verbo no cambia. Bueno, vamos a ver que el verbo sí cambia dependiendo quién lo esté haciendo. Recuerda, las terceras personas singulares, he, she, it, siempre el verbo cambia con una S. Por ejemplo, sit se vuelve sits, work se vuelve works, stay se vuelve stays. ¿Con quién es esto? Con he, she, it. ¿Listo? No con I, you, we. ¿Listo? Entonces hay unas reglas acá para poder aprender, porque hay como unas reglas, dependiendo el verbo, la palabra acción que estemos utilizando, dependiendo de ese verbo, vamos a tener que hacer una modificación, ¿listo? Entonces nos dice, la mayoría de verbos simplemente añádele S. Por ejemplo, sit, sits, work, works, stay,
stays, para una tercera persona. Verbs ending in consonant plus y, por ejemplo, como este. Cry, vemos aquí una consonante, la R, con la Y, ¿cierto? Y. Entonces nos dice, cuando sea una consonante plus y, cambia la Y, cambia la Y por una I o una I latina y agrégale ES. Entonces, cry becomes cries. Hurry becomes hurries. Reply becomes replies. Ahora, ¿cómo se pronuncia? Ese es un tip, ¿cierto? Se pronuncia con un sonido de za, de vibrato, no una S, no cries, hurries, replies, sino cries, hurries, replies, ¿cierto? Y ese sonido se mantiene constante en estos cambios también. Entonces, recuerda esta regla en particular. Ahora bien, nos dice, pero si es una vocal antes de Y, como es el caso de enjoy, mira la diferencia. Cry, consonante, y Y aquí es enjoy, vocal, consonante, perdón, vocal, Y. No dice cámbialo a is o a es, sino simplemente agrégale S. Easy peasy, ¿cierto? Le agregas S, es básicamente todo lo que hay que hacer. Y se pronuncia enjoys con el sonido vibrato, enjoys. Ahora bien, otra regla. Cuando el verbo termina con S, con Z, con sh, con x, lo que hacemos es agregar es al verbo infinitivo, es decir, a cómo está el verbo. Por ejemplo, Miss, Mrs. se pronuncia Z. Mrs. Buzz, buzzes. Watch, watches. Push, pushes. Fix, fixes. ¿Sí lo notas? Se parece mucho al de acá, solo que este es cuando lo que tienes que hacer de diferente es quitarle la Y y ponerle una I latina normalita. Y como te lo he comentado, el lenguaje tiene sus excepciones. En este caso, la excepción viene con el verbo have, go, do. Have, entonces se vuelve haves. No, se vuelve has. Go, entonces se vuelve goes. Se pronuncia parecido, goes, pero se le agrega es. Y do se pronuncia dos. No, se pronuncia das y se le agrega es. Por eso se llama excepciones. No te preocupes, puedes repasar esta tablita, puedes de hecho imprimirla, ¿no? Tomar una foto, imprimirla para que puedas utilizarla y poco a poco ir familiarizándote pues con estas reglas de cómo cambia el verbo con las terceras personas. He, she, it. ¿Listo? Terceras personas singulares. They es tercera persona, pero es plural, ¿vale? Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo utilizamos, de cómo comunicamos o usamos el presente simple, el present tense, para comunicar frases, en este caso, afirmativas. Vamos a ver estos ejemplos, ¿listo? Con verbos muy conocidos, muy familiares. Vamos entonces, ayúdame leyendo, por supuesto, tú pausas el video, tú lo lees y después me escuchas como yo lo leo, o al contrario, me escuchas y después pausa el video y tú tratas de imitar la pronunciación. I'm a smart student, ¿cierto? I'm a smart student. Recuerda que este video o estas clases, todo este curso está grabado con un acento británico, ¿listo? Porque es el acento pues que, digamos, yo he estudiado, yo practico, con el que yo hablo, aunque por supuesto también conozco las diferencias de la pronunciación con el inglés americano, pero mi enfoque es más británico por aspectos educativos, por aspectos de gusto, por aspectos de dificultad, etc. ¿Listo? Recuerda también que puedes tomar nuestra especialización en pronunciación, ya sea para británico o ya sea para americano, ¿listo? Entonces, I'm a smart student, ¿cierto? I'm a smart student. You do your homework. Soy un estudiante inteligente, claro que sí. You do your homework. Tú haces tu tarea. She has 2 kids. Ella tiene 2 niños. She has 2 kids. He usually gets home late. Usualmente llega a casa tarde. Is very robust. Es muy robusto. No se dice esto es muy robusto, eso es muy robusto. No, eso es un error muy común en mis colegas docentes
que enseñan a veces incluso nativos, no sé por qué lo llegan a traducir así, pero no es that. Esto en inglés se dice this o eso se dice that, ¿sí? Como ya lo hemos visto. Entonces no es esto es muy robusto, no, es muy robusto. Solamente así es, o si fuera incluso el caso, está muy robusto, ¿listo? Aquí suena por supuesto mejor es. Es, no es esto o eso, ¿listo? We have a great flat o apartment in American. We have a great flat. Tenemos un grano, un genial. Depende de lo que quieras decir, ya sea el tamaño grande o que es muy lindo. Usualmente acá este es para lindo. We have a great flat. Tenemos un lindo apartamento. They do the teeth. They do the teeth. Ellos se cepillan sus dientes. ¿Listo? Esto es lo que significa entonces esta frase. Bueno, si quieres repásalas, ¿vale? Importante que las puedas repasar porque así es como se utiliza. Aquí estamos viendo todo. La primera persona, la segunda persona, terceras personas, primera persona en plural, tercera persona en plural. Y el you, pues no lo repito porque es usualmente el mismo. You. You en singular, you en plural. ¿Cómo sé que me están hablando en singular o en plural si la palabra es la misma? Contexto. Literalmente, no hay otra forma. Contexto, ¿listo? No te preocupes. A veces, como lo viste, se utiliza el y'all, ¿cierto? Por acá el y'all, pero es muy raro, es muy raro. Realmente el you a veces con el you es suficiente, es contexto. Uno se acostumbra, no te preocupes, no te preocupes, uno se acostumbra a entender el contexto. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de hacer formas, valga la redundancia, afirmativas con la estructura del presente simple, ¿vale?